ya en lo concreto? Pues todo comienza en marzo de 2020, que empieza a generarse una especie como de incertidumbre que prevaleció por muchos meses más en torno a la pandemia. Y en ese entonces, muchos de nosotros, y yo me incluyo, no dimensionamos el problema que iba a ser esta pandemia para nosotros. En un inicio se pensó dar una respuesta a partir de Semana Santa en adelante. Digo, las escuelas se cerraron en marzo, pero nosotros empezamos formalmente la transmisión de Aprende en Casa 1, que fue la primera etapa, en el 20 de abril del 2020. Pensamos que para verano iban a calmarse las cosas. La pandemia inmediata que teníamos era la de la influenza, que pues no fue más allá de unas semanas. Y entonces cuando el gobierno de México se da cuenta que esto no iba a ser una parte sencilla de abatir, es cuando el presidente de la República toma la decisión de que sean los medios públicos quienes produzcan la educación básica y media superior de este país. A nosotros, para la parte del 11, nos tocó producir primaria, preescolar, educación especial y educación inicial. Y fue una parte histórica porque en muy poco tiempo, tanto la Secretaría de Educación Pública tuvo que generar los guiones y los contenidos que nosotros teníamos que producir, y nosotros teníamos que establecer un flujo de producción en la cual íbamos a contrarreloj. Les puedo decir, terminábamos entre miércoles y viernes, terminábamos lo que se emitía el lunes, pero cada semana producíamos cerca de 400, dependiendo de la semana, pero 400 y tantos programas. En un total de un ciclo escolar, desde Aprende en Casa 1, terminamos produciendo más de 6,000 programas, en un esfuerzo histórico por parte de toda la gente del 11. Ahí está, a semejanza que tuvimos que montar casi un canal de televisión paralelo, porque pues tuvimos que destinar todos los foros del 11 y además tuvimos que licitar la contratación de 4 foros más por fuera, ¿no? Entonces fue un acecho histórico que hoy en día ya hay en un archivo de la Nación un ciclo escolar completo producido de primaria que no existía ni siquiera. No me tocó a mí conocer en este tiempo que existiera un plan para generar una teleprimaria o un telepreescolar. Nunca existió esa visión. La telesecundaria, como saben, pues ya llevaba varias décadas como modelo de enseñanza, pero la teleprimaria y el telepreescolar no se pensaba, no existían los guiones, todo se tuvo que producir desde cero. Y pues fueron cientos y cientos de personas involucradas en que este esfuerzo se llevara a cabo, y que la encomienda que nos habían dado al 11 y por su parte ahora la coordinación Aprende, pues la cumpliéramos cabalmente con esto, y creo que el resultado fue bueno. Hay un estudio hace poco que sacó el Coneval, en la cual sí reconocía que la estrategia tuvo efectos positivos en la educación. Al interior de la Secretaría se hicieron también evaluados. Hay unas cosas en los programas de estudios que ellos le llaman aprendizajes esperados, que es la parte que vieron de manera positiva. Y entonces, la estrategia, la verdad es que en la parte de producción fue muy interesante, en cómo tuvimos que reordenar la parte del 11. Y luego venía otro gran reto, que era la transmisión de las clases. Nosotros destinamos la señal 11.2, que es la señal de 11 niñas y niños, en su totalidad para la transmisión de las clases, pero algo que tuvimos que reconocer en ese momento es que nuestra red de transmisión no era completa, no llegaba a todo el país. El rezago en infraestructura de transmisión en los medios públicos es una cosa latente que se está solucionando y que vamos a eso, pero la decisión del presidente de la República en ese momento fue: entonces tenemos que recurrir a las televisiones privadas. Y lo que comentaba hace rato, es la primera vez que yo sé en la historia que las televisiones privadas transmiten contenido que se produjo en medios públicos.
Y eso fue un gran hito, yo creo, en la historia de los medios de comunicación, porque las señales de los canales más grandes que tienen televisión, tienen una red nacional completa que llegan a más del 90% de la población, contribuyeron a este proyecto que fue Aprende en Casa. Y ahorita vamos a hablar de los retos, claro, que tuvieron que enfrentar. Ya lo adelantaba un poco el doctor en el sentido de que hay todavía muchos huecos por llenar en este proceso de la educación a distancia. Yo quisiera preguntarte, Andrea,